porque detecta enfermedad que no se ve en la tomografía, sobre todo las afectaciones de músculo, las afectaciones de piel, las afectaciones de miembros inferiores y superiores no son detectadas por la tomografía. Y estos linfomas, por ser de comportamiento de infiltración errática, es decir, no hay manera de predecir esta infiltración, entonces es preferible el PET, aunque estas guías, ustedes saben que las guías las puede uno o no emplear, pero finalmente son hechas por expertos, todavía la mencionan en casos selectos. Pasa la que sigue. Bueno, ahora quiero saber el pronóstico de mi enfermo. Hay varias clasificaciones. Entonces hay el índice pronóstico para linfomas T, el índice pronóstico, el IPI, el famoso IPI, y el ajustado a la edad, y el FLIPI, que es más empleado para linfomas de tipo folicular. Pasa la que sigue. Entonces, el índice, ahorita vamos a ver este enfermo en qué índice cae y si realmente lleva o se apega pues a las clasificaciones que existen, ¿no? Pasa la que sigue. Entonces, básicamente estos son los grupos que incluye el IPI. Pasa la que sigue. El paciente en este caso tenía una deshidrogenasa láctica elevada, un estadio avanzado y un desempeño físico de 3, y entonces el IPI en este caso corresponde a un riesgo intermedio alto. Pasa la que sigue. De acuerdo al índice ajustado a la edad, que en este caso el paciente tiene menos de 60 años, entonces a qué riesgo corresponde, ¿no? Pasa la que sigue. Entonces el paciente tenía estos criterios ya con el índice ajustado, entonces corresponde, se modifica a un riesgo alto, ¿no? Con el índice ajustado a la edad. Pasa la que sigue. Ahora, de acuerdo a la clasificación PIT, que es muy probable que sea mejor emplearla, más que el IPI o el mismo ajustado, esto de acuerdo a los grupos sería uno de estos. Vamos a ver a cuál corresponde. Entonces, el paciente tenía los siguientes factores de riesgo: la DH elevada y desempeño físico, que corresponde al grupo 3. Su pronóstico es favorable aquí. Habrá que considerar, ahorita lo voy a presentar, pero lo más importante aquí en cuanto a modificación con el IPI es la infiltración a médula ósea. Si en este caso los linfomas anaplásicos van mal cuando están infiltrados en la médula. En general, los linfomas T nodales van mal con la infiltración a médula ósea, y ese es el punto que modifica la clasificación del IPI. Pasa a la que sigue. Entonces, es una sobrevida total de enfermos con linfoma anaplásico, es simplemente una curva en general de los linfomas anaplásicos. Pasa a la que sigue. Y estos son los 3 índices que pueden ser empleados. En realidad, si bien la recomendación sería usar la clasificación PIT, en realidad podría uno usar el índice pronóstico. Todavía no hay un consenso general e insisto, el anaplásico funciona muy bien en PIT, pero no el inmunoblástico. El inmunoblástico sale de todos estos puntos, que no es el caso, claro, pero habrá que mencionarlo porque cae dentro del grupo de linfomas que a veces comparten algunas características. Pasa la que sigue. Entonces esto es, ven ustedes que separa mejor, esta clasificación PIT separa mejor los grupos, se van más separados que cuando uno ve el IPI, en donde son más agrupados. Recuerden que nuestro paciente estuvo en el grupo 3, es decir, un grupo bastante desfavorable en cuanto a la posibilidad de lograr una supervivencia libre de evento a largo plazo. Pasa la que sigue. Aquí se ve más claro, vean el IPI y vean ustedes el PIT, cómo separa mucho mejor los grupos en los linfomas de este tipo, ¿verdad? Pasa la que sigue. Ahora vamos a pasar a un brete. ¿Qué le voy a dar al enfermo? En realidad, la mayor parte de las estrategias terapéuticas se han traslapado de linfomas B. Entonces está el CHOP intensificado, el CHOP 14, el CHOP 21, o anticuerpo monoclonal CAMPAT o Hipercevad. ¿Cuál les gusta a ustedes? Yo no sé cuál empleen ustedes. Yo recuerdo que el doctor De Vita, cuando todavía daba conferencias, él decía que uno debe emplear el esquema con el que más experiencia se tenga. Entonces, finalmente, ese es un punto importante para determinar cuál sería la opción terapéutica mejor. Gracias. Pásame la que sigue, por favor. Entonces, estas son las guías. Las guías
puede usar CHOP, puede usar el CHOP con etopósido, el CHOP intensificado de CHOP 14 o CHOP seguido por ICE, o alternar con dosis de metrotexate o el esquema del MD Anderson que ahora se emplea para todo, el Hiperceva. En realidad no está tan definido, ¿no? En realidad hay trabajos en donde los CHOPs intensificados parecen tener algún papel en el anaplásico ALK negativo. Sin embargo, esto varía de un trabajo a otro y no está tan definido. De hecho, hay algunos autores que cuestionan el uso de la driamicina en este grupo de enfermos, ¿no? Como segunda línea, igual hay una, pero ven ustedes que todos son muy parecidos, excepto por estas nuevas drogas que son más específicas para T. La mayoría son empleadas igual en esquemas de rescate muy para linfoma de tipo B. Y luego el punto que podría también considerarse controversial es en qué momento voy a someter a un paciente a trasplante autólogo o halogénico, mieloablativo o no mieloablativo, y en este caso, bueno, el enfermo fue sometido a un trasplante autólogo en segunda remisión completa, lo cual puede ser controversial, pero aún no hay evidencia de que necesariamente un enfermo en primera remisión deba ser sometido a un trasplante autólogo. Cuando uno ve el caso, dice, pues sí, lo hubiera trasplantado en primera remisión, porque las curvas de supervivencia total son mejores en un enfermo trasplantado en primera remisión que trasplantado en segunda remisión, pero podría considerarse que el que recae pues tiene factores pronósticos más desfavorables. Pasa a la que sigue. El paciente final se decidió por CHOP porque es el esquema que estamos muy familiarizados. Le dimos el esquema del doctor Coaffier de 8 ciclos y el paciente respondió excelente, es decir, su quimiosensibilidad fue muy evidente. El paciente recobró totalmente su desempeño físico. Pasa a la que sigue. Ahora, ¿cómo valoro la actividad neoplástica residual? Bueno, pues aquí están las posibilidades que tenemos. No sé cuál emplea ustedes, pero en realidad todo parece indicar que PET-CT debe ser el estudio de elección, sobre todo si no lo quieren usar al inicio como estadificación, como punto de valorar la respuesta completa, y de hecho los criterios de Chezón acaban con la revisión completa no determinada, básicamente por el empleo de PET-CT, claro, esto más el linfoma B. Pasa a la que sigue. El paciente se consideró en remisión completa con PET-CT. Entonces, una vez que determino que está en remisión, lo trasplanto en forma autóloga, en forma halogénica, lo observo o le doy mantenimiento con rituximab. Esta suena absurdo, pero bueno. Y esta otra le doy una mini quimioterapia con esquema mini-BAM, ¿no? Pasa a la que sigue. Esto es las guías. ¿Qué recomiendan las guías? En este caso puede ser ambos. Es decir, puedo dejarlo de observación o puedo someterlo a trasplante autólogo. En realidad el trasplante halogénico debe ser reservado de primera vez solamente para pacientes en protocolos de investigación clínica. Pasa que sigue. Entonces, esto básicamente es la ruta que no ha modificado mucho en la nueva versión del 2011, en el sentido de qué hacer, en qué momento trasplantar o no trasplantar a un enfermo o darle una quimioterapia simplemente intensiva y no trasplantarlo. Pasa la que sigue. Entonces, de los nuevos estrategias terapéuticas, bueno, el anti-CD30 en realidad parece ser que va a ser una modificación muy significativa, ¿no? Todavía no hay muchos estudios, pero los enfermos que ya han sido tratados con el anti-CD30 van muy bien, la toxicidad muy aceptable, y dentro de este nuevo grupo que seguramente será mencionado por la doctora Rivas, el anti-CD30 me parece que va a ser un punto muy importante. El problema es que casi no se cuentan con ellos todavía permanecen mucho en puntos de investigación, tal vez excepto el CAMPAT. El problema de CAMPAT es su gran reactivación de infecciones oportunistas. Páseme la que sigue, por favor.